Hubo 4 días en los que los hijos de José recorrieron Miami de hospital en hospital, de funeraria en funeraria, preguntando por su padre 4 días, buscando el cuerpo del hombre más querido de la música romántica en español, y en ningún lugar encontraron un registro de alguien llamado José Rómulo Sosa Ortiz. El nombre real del príncipe de la canción no existía en ninguna base de datos de ningún hospital de Miami. No había expediente, no había registro de defunción accesible. El hombre que había llenado el Palacio de Bellas Artes 30 veces, que había vendido millones de discos, que había hecho llorar a generaciones enteras, con una voz que sonaba como si el dolor y la belleza fueran la misma cosa, había desaparecido, y su hija menor, la única que sabía dónde estaba, no contestaba el teléfono. Eso es lo que nadie contó completo. Eso es lo que este video va a contar. Si esto ya te genera algo, si ya sientes que esta historia es más oscura de lo que pensabas, suscríbete ahora a Verdades Enterradas MX. Activa la campanita. Y antes de que sigamos, quiero que me digas en los comentarios, ¿tú crees que realmente se ocultó algo en los últimos meses de vida de José José? ¿O hay algo más detrás de todo esto? Porque lo que viene a continuación cambia completamente la manera en que entiendes lo que pasó. Comenzamos. Para entender los últimos días de José José, tienes que entender quién era José José, no el personaje, no el ícono, el hombre. José Rómulo Sosa Ortiz nació el 17 de febrero de 1948 en Ciudad de México. Era el hijo de un músico que tocó en las mejores orquestas del país y que al mismo tiempo cargaba con la contradicción de los que nacen con el talento y la sensibilidad para el arte y que no siempre saben qué hacer con esas cosas fuera del escenario. Su padre, José Sosa Esquivel, era tenor. Había cantado ópera. Había vivido de la música con la incertidumbre de quién sabe que ese mundo no da garantías estables, que la gloria que uno tiene hoy puede desaparecer mañana cuando la industria decide que hay alguien más interesante a quien escuchar. Y José José creció en esa incertidumbre. Creció en una casa donde la música era aire y donde el dinero era problema, donde el talento era evidente y las oportunidades no siempre llegaban con la puntualidad que el talento merece, donde un niño con una voz extraordinaria aprendía que tener un don no es suficiente si el mundo no decide en el momento correcto que quiere escucharlo. Esa es la lección más dura que la infancia de un artista puede enseñar, que el talento existe independientemente de que alguien lo reconozca y que la distancia entre los dos puede ser larga y desgastante. Comenzó su carrera siendo adolescente. Cantaba en pequeños lugares del Distrito Federal, donde los artistas jóvenes aprendían el oficio con el público más exigente que existe. El que no fue a escuchar a nadie específico y que por lo tanto no trae la disposición favorable del fan, sino la neutralidad del que está ahí por otras razones, y que solo va a prestar atención si lo que suena desde el escenario justifica esa atención. Formó un trío. Buscó su camino en una industria que en los años 60 estaba en plena efervescencia, pero que no era fácil de penetrar sin los contactos correctos, sin el productor que creyera en ti lo suficiente para apostarte recursos reales, sin la combinación de talento y oportunidad y momento exacto que produce las carreras que duran. Y luego, en 1970, todo cambió con una canción
El Triste. Esa canción que él mismo presentó en el Festival OTI de la Canción en México y que no ganó el festival, pero que ganó algo que ningún trofeo puede dar: la memoria emocional de millones de personas que la escucharon por primera vez y sintieron que alguien había encontrado las palabras exactas para describir algo que ellas no podían describir de otra manera. No es una canción complicada en términos musicales. No tiene una letra que requiera análisis literario especializado, ni una estructura armónica que sorprenda a los músicos académicos. Es una canción que funciona porque la voz de José José, en esa grabación, suena como si la persona que canta estuviera realmente triste, como si no fuera actuación sino confesión, como si el dolor que describe en las palabras fuera el mismo dolor que vive en el cuerpo del que las canta en ese momento exacto. Eso era José José. La autenticidad de alguien que no sabe separar lo que siente de lo que hace, que vive en el escenario con la misma intensidad que vive en la calle, que cuando canta amor de verdad, y cuando canta derrota de verdad, no como técnica artística, sino como la única manera que sabe de estar en el mundo. Y esa cualidad, esa porosidad entre la emoción y la voz, fue su talento más grande, y fue también el origen de muchos de los problemas que vinieron después. Los años 70 y 80 fueron los años del príncipe de la canción. Discos que se vendían solos, conciertos que se agotaban en horas, una presencia en el mundo de la música popular en español que no tenía comparación directa porque José José ocupaba un espacio específico que nadie más llenaba de la misma manera, el de la vulnerabilidad masculina, cantada sin vergüenza, sin la distancia protectora que los hombres de esa época solían poner entre sus emociones y el mundo. Los hombres de esa época no hablaban de sus emociones. No era parte del código masculino del México de los 70 y 80 admitir públicamente que algo dolía, que se estaba solo, que el amor que uno sentía no era correspondido de la manera que necesitaba. Ese tipo de confesión estaba reservada para los espacios más privados, si es que se hacía en algún lugar. Y sin embargo, en los conciertos de José José, los hombres lloraban. Los hombres que en sus casas nunca decían que estaban tristes, que en sus empleos nunca mostraban que algo les pesaba, que habían aprendido desde niños que la fortaleza se demostraba no sintiendo, o al menos no mostrando lo que se sentía. Compraban un boleto y se sentaban en el auditorio y lloraban escuchando a un hombre cantar lo que ellos no podían decir. Eso es poder. El tipo de conexión con el público que no se construye con estrategia de mercadotecnia, ni con la imagen correcta, ni con los fotógrafos adecuados, que surge de algo que el artista tiene adentro y que el público reconoce como verdad porque lo ha sentido también, pero nunca lo ha visto nombrado con esa claridad. Pero detrás de esa imagen del artista que conectaba con el dolor colectivo, había un hombre que tenía su propio dolor personal. Un hombre que luchaba con el alcoholismo desde que era joven, que cuando la fama llegó y el dinero llegó y las oportunidades llegaron, también llegó todo lo que la fama y el dinero y las oportunidades pueden producir en una persona que no tiene las herramientas para manejarlos sin daño. Los que lo conocieron en esos años hablan del encanto que tenía fuera del escenario, de la generosidad con que trataba a los que lo rodeaban, desde los músicos que tocaban con él hasta los trabajadores que preparaban los escenarios, de la capacidad
de hacer que cualquier persona que estuviera en la misma habitación se sintiera como si fuera la persona más importante del mundo en ese momento. Ese don para la conexión personal, que era tan real como el don para la conexión con el público masivo. Pero también hablan del alcohol, de las noches que no terminaban, que comenzaban después de un concierto y seguían en restaurantes y en casas de amigos y en los lugares donde los artistas de esa época descomprimían la intensidad del escenario con la única herramienta que el mundo del espectáculo de los 70 consideraba normal, de las mañanas difíciles, de la línea muy delgada que separaba la intensidad que producía las canciones más hermosas de la autodestrucción que acompañaba esa intensidad. José José lo sabía. Lo decía en las entrevistas con la honestidad que lo caracterizaba, que el alcohol era su problema, que había intentado controlarlo, que había fallado, que había vuelto a intentarlo, que la recuperación no era un destino sino un proceso que no terminaba nunca completamente. Esa transparencia sobre sus propios fracasos fue parte de por qué el público lo amaba con la especificidad del amor que se reserva para las personas que no pretenden ser perfectas. No era el héroe impecable, era el hombre que caía y se levantaba, el que lloraba y seguía cantando, el que tenía defectos que conocía y que nombraba y que cargaba porque no siempre podía sacárselos de encima. Eso era el príncipe de la canción. Y eso es lo que hace que lo que le pasó al final de su vida sea tan difícil de asimilar cuando uno lo sabe todo. Hay una fecha que marca un antes y un después en la historia de José José, 2006. Ese año, su tercer matrimonio, el que mantenía con Sara Salazar, la mujer cubana con quien había tenido a su hija Sarita, llevaba ya varios años establecido. Sarita tenía 11 años. Sara había asumido un papel que iba más allá del de esposa. Llevaba la carrera de José José con la determinación de alguien que entiende que los artistas de esa magnitud, especialmente los que han batallado con el alcoholismo y con todos los altibajos que eso produce, necesitan alguien que administre lo que el artista mismo muchas veces no puede administrar solo. Y en ese 2006 había un proyecto en marcha, un reality show, un programa donde la familia Sosa aparecería en pantalla, donde el príncipe de la canción y sus hijos, los tres, mostrarían algo de lo que era su vida privada con la intimidad que los reality shows de esa época prometían al público. Esa era la idea. El formato que tenía sentido comercial en un momento donde los realities de famosos estaban en su punto más alto de audiencia y donde una figura como José José, con el capital emocional que tenía con el público, habría producido un programa que la gente habría visto con la misma intensidad con que lo veía en sus conciertos. José Joel, el hijo mayor, recuerda lo que ocurrió después con la claridad de quien ha tenido años para procesar un momento que cambió todo. Sara Salazar, en lugar de avanzar con el reality, tomó una decisión diferente. Colocó a José José en la telenovela La Fea Más Bella, donde interpretó al padre de la protagonista, Angélica Vale. Un proyecto que tenía su propio valor artístico,
que le dio al príncipe de la canción una visibilidad nueva frente a audiencias que quizás no lo habían seguido con la misma intensidad que su público más devoto, pero que para José Joel representaba algo más que una decisión profesional. Representaba la señal de lo que venía. Desde ahí empieza esta mala raíz, diría José Joel años después al periodismo. El reality que habría incluido a los 3 hijos fue reemplazado por un proyecto que los dejaba afuera. Y en ese gesto, en esa decisión de qué historia se contaba sobre la familia de José José y con quién, José Joel identificó el momento en que la dinámica entre las dos familias pasó de ser una tensión latente a ser una declaración explícita. En ese entonces, la señora Sara llevaba la carrera de mi papá. Cuando llega aquí comienza esta declaración de guerra, haciéndonos a un lado. Declaración de guerra. Esas son palabras fuertes y vale la pena tomárselas en serio, no para juzgar quién tenía razón, sino para entender el estado emocional en que 2 de los 3 hijos de Perobliva, José José, procesaron los años que siguieron a 2006, porque si uno entra a la historia del traslado a Miami y los 9 meses de mensajes sin respuesta y el audio de febrero de 2019, creyendo que era una disputa que empezó cuando José José se enfermó, está perdiendo algo esencial. La tensión llevaba más de una década acumulándose, y cuando la enfermedad llegó, encontró un campo que ya estaba preparado para el tipo de conflicto que se produjo. Presta atención a esto porque explica todo lo que viene después. Si te interesan estas historias que están debajo de la superficie oficial, suscríbete ahora, porque lo que viene a continuación es la parte que nadie habló completamente cuando estaba ocurriendo. Si creciste escuchando a José José, si sus canciones formaron parte de tu infancia o de tu adolescencia, o de las noches en que necesitabas que alguien dijera lo que tú no podías decir, deja un corazón en los comentarios. Porque lo que vas a escuchar ahora explica por qué el final de su historia fue tan diferente de lo que su público imaginaba. En 2017, José José fue diagnosticado con cáncer de páncreas, una de las enfermedades más agresivas, una de las que tiene menores tasas de supervivencia a largo plazo, una de las que produce un deterioro físico que transforma completamente a la persona que la padece. El diagnóstico llegó cuando José José ya vivía en Miami, donde Sara Salazar y Sarita estaban establecidas. Se sometió a tratamiento, quimioterapia, radioterapia. El cuerpo de un hombre que había pasado décadas sometiéndolo a los excesos del escenario y del alcohol y de la vida que eligió, respondiendo ahora a los protocolos médicos con la incertidumbre que siempre acompaña a ese tipo de tratamientos. Sus hijos mayores en México sabían que estaba enfermo. Lo que no sabían, lo que empezaron a notar, con la inquietud que produce cuando alguien que siempre respondía de pronto empieza a no responder, era que el acceso a su padre se estaba volviendo cada vez más difícil. Marisol Sosa lo describió en noviembre de 2018 con las palabras de alguien que ya lleva meses sin poder confirmar que la persona que ama está bien. Desde hace 9 meses mandas el mensaje y luego el teléfono te marca que no fue entregado. Después pasan semanas y ya, pero no sé quién abre los mensajes. 9 meses, sin poder confirmar directamente con su padre que estaba vivo y que estaba bien.
Y aquí es donde la historia da el primer giro que nadie esperaba, porque Marisol no estaba hablando de un padre distante que había elegido no comunicarse. Estaba hablando de un padre que ya había sido trasladado a Miami, que estaba en una ciudad extranjera recuperándose de una cirugía de cáncer de páncreas, al que sus hijos mayores intentaban contactar y cuyo teléfono simplemente no recibía sus mensajes. ¿Quién abría esos mensajes? ¿Quién decidía cuáles llegaban y cuáles no? Esas preguntas no tienen respuesta oficial hasta hoy. El traslado a Miami. Ese es el momento que José Joel describió después como el inicio del aislamiento completo. Fue a principios de 2018. José acababa de salir de una cirugía en México, una de las varias intervenciones que su tratamiento oncológico requirió. Estaba en el periodo de recuperación postoperatoria, el periodo en que el cuerpo es más vulnerable y que los médicos indican que debe ser de descanso y estabilidad. En ese momento, Sarita organizó su traslado a Miami sin informar a sus hermanos mayores, Laudelino Solano, quien era miembro del equipo de seguridad de José en esa época, confirmó en una entrevista con el programa Ventaneando en noviembre de 2018 que él había ayudado a organizar ese traslado y que en ningún momento se había informado a José Joel ni a Marisol de lo que estaba ocurriendo. Y luego dijo algo que abre una pregunta que este video no puede responder, pero que tiene que hacerse. Dijo que había decidido hablar porque estaba recibiendo amenazas de muerte. Un exmiembro del equipo de seguridad recibiendo amenazas de muerte por contar lo que había visto, porque alguien recibiría amenazas de muerte por describir un traslado médico. Esa pregunta se la hizo el público mexicano en noviembre de 2018 y nunca obtuvo una respuesta satisfactoria. Lo que siguió fue la negación. Sara Salazar, la madre de Sarita y esposa de José, salió a los medios con las palabras que cualquier persona en su posición utilizaría, que era mentira, que ella quería a su esposo, que José estaba en Miami con su familia, con su esposa, que todo estaba bien. Sarita es una gran hija, trata a su papá como un rey. Gracias a Dios, José está aquí en Miami con su familia, con su esposa, que soy yo. Y la pregunta que México hacía era simple. Si todo está bien, ¿por qué sus hijos mayores no pueden hablar con él directamente? ¿Por qué Marisol lleva 9 meses sin recibir mensajes? ¿Por qué José Joel llegó a usar la palabra secuestro en las entrevistas de esa época? No como acusación legal, como descripción del estado de las cosas. Un padre inaccesible, un traslado sin aviso, un equipo de seguridad recibiendo amenazas por hablar, y una familia dividida que miraba desde México sin poder hacer nada más que declarar ante los medios lo que sentía. Febrero de 2019. Los medios accedieron a un audio. En ese audio se escucha una conversación entre Sarita, alguien identificado como notario, y Laura Núñez, quien era en ese momento representante y amiga personal de José. Y en ese audio, Sarita le habla a su padre. Le pide que firme un documento que le cedería las ganancias por su trabajo musical. Y Laura Núñez, la representante, le dice a José que no firme. Usted no tiene autoridad de hablar ni manipularle la cabeza a él. Deje que él tome sus decisiones. Esa es la respuesta de Sarita a la representante que le está diciendo al artista
que no firme. Y luego Sarita le dice a su padre algo que quedó grabado y que cuando el audio circuló en los medios mexicanos, produjo el tipo de reacción que produce cuando uno escucha algo que no debería haber escuchado. Yo te lo suplico como tu hija. Conoces a todos los testigos y sabes el poder que tienen ellos sobre mí. Yo nunca jamás te voy a lastimar, jamás. Conoces a todos los testigos y sabes el poder que tienen ellos sobre mí. ¿Qué significa esa frase? ¿Quiénes son los testigos? ¿Qué poder tienen? ¿Por qué esa frase aparece en el contexto de convencer a un hombre enfermo de firmar un documento sobre sus ganancias musicales? Esas preguntas tampoco tienen respuesta oficial hasta hoy. Lo que sí es verificable es lo siguiente. Ese audio existió. Ese audio fue presentado en los medios. Ese audio produce, cuando uno lo escucha, la incomodidad específica de estar dentro de una conversación privada que no fue diseñada para ser pública. Y el público mexicano, cuando lo escuchó, tomó partido con la rapidez que los mexicanos siempre toman partido cuando una figura amada parece estar siendo usada de alguna manera. Pero lo más impactante no era ese audio. Lo más impactante fue lo que ocurrió 7 meses después. 28 de septiembre de 2019. Sarita llamó a José Joel. Le dijo que su padre había muerto. Acordaron reunirse en Miami. José Joel y Marisol tomaron el primer vuelo disponible. Viajaron desde México a Miami con el tipo de urgencia que produce perder a un padre de manera repentina, con el dolor fresco de una noticia que uno lleva encima en el avión sin poder procesarla todavía completamente, porque el cuerpo está en movimiento y la mente todavía no ha encontrado el lugar donde anclar lo que está sintiendo. Llegaron a Miami dispuestos a despedirse de su padre, a estar con los restos del hombre que los había hecho, a cumplir con lo que los hijos hacen cuando pierden a un padre, que es estar presentes aunque duela, que es decir adiós aunque esa palabra nunca sea suficiente. Y ahí fue cuando descubrieron lo que el resto del mundo no sabría completamente durante días. No encontraban el cuerpo, fueron a un hospital. Preguntaron por José Rómulo Sosa Ortiz. No había registros de ese nombre en ningún expediente hospitalario. Fueron a otro hospital. No había registros. Fueron a una funeraria. Preguntaron por el nombre real del príncipe de la canción. Nada. 4 días. 4 días de recorrer hospitales y funerarias de Miami buscando a su padre. 4 días en los que José Joel y Marisol, que habían volado a esa ciudad en cuanto su hermana los llamó para darles la noticia, intentaban contactar a Sarita y no recibían respuesta, llamadas que no contestaban, mensajes que quedaban sin respuesta, la misma situación que Marisol había descrito en su post de Instagram en noviembre de 2018, cuando denunció que llevaba 9 meses sin poder contactar directamente a su padre. Solo que ahora ya no era su padre el que no respondía, era su hermana. Después de haberlos llamado para avisarles de la muerte, después de haber acordado reunirse en Miami, 4 días en los que 2 de los 3, hijos del hombre más querido de la música romántica en español, no sabían oficialmente dónde estaba el cuerpo de su padre. Mientras tanto, Sarita daba entrevistas a la televisión de Estados Unidos. Eso es lo que ocurrió. No como interpretación de nadie,
Como el relato de los hechos tal y como los medios mexicanos y los propios José Joel y Marisol los describieron en ese momento, con el dolor tan fresco que las palabras que usaban todavía sonaban al impacto de algo que no habían terminado de procesar. ¿Y dónde murió José José? Aquí también hay versiones que no se alinean y que nadie terminó de reconciliar públicamente. Sarita dijo que su padre murió en un hospital de Miami. Lolita de la Colina, periodista del programa Ventaneando que tenía fuentes cercanas al caso, declaró en el programa que José José había pasado sus últimos días en un hospicio de la Universidad de Miami. Un hospicio, no un hospital. Un hospicio es el tipo de institución de atención paliativa donde ya no se trata de curar la enfermedad, sino de acompañar el proceso de morir con la mayor dignidad y la menor cantidad de dolor posible, donde la prioridad ya no es extender la vida, sino que el final sea lo más tranquilo que pueda ser. Lolita de la Colina dijo que le habían administrado Valium para que se fuera con la mayor paz posible. Y Sarita también dijo, algo que ninguno de los hermanos esperaba. Dijo que cuando trasladó a su padre a Miami hace año y medio, el cáncer ya estaba curado, que José, no murió de cáncer de páncreas, que la causa de muerte era otra. ¿Cuál? Esa pregunta nunca fue respondida públicamente con la claridad que merece. Y José Joel dijo algo en las entrevistas de esa época que resume el estado de la familia en esas horas. No lo vimos. No sabemos si lo obligaron a firmar un testamento o qué. Presta atención a esa frase. No sabemos si lo obligaron a firmar un testamento. Esa no es la frase de un hijo que discrepa con la distribución de porte, una herencia. Es la frase de alguien que tiene razones para preguntarse si las decisiones que se tomaron en los últimos meses de vida de su padre fueron tomadas con la libertad completa del que decide. Y esa pregunta que José Joel dejó en el aire en septiembre de 2019 sigue en el aire hoy. El Consulado de México en Miami tuvo que intervenir. Ese hecho por sí solo dice todo sobre la dimensión de lo que estaba ocurriendo. Piénsalo. Las autoridades consulares de México mediando en el conflicto de una familia por el cuerpo y por los restos del artista más querido de la música romántica del país. No mediando en un conflicto político, no resolviendo una disputa comercial, mediando en la pregunta de quién podía ver el cuerpo del príncipe de la canción y qué iba a pasarle a ese cuerpo. Eso es lo que llegó a necesitar intervención consular. Después de 3 horas de conversación en el consulado, los 3 hijos salieron y tomaron las manos de los otros 2 y alzaron los brazos frente a las cámaras. La imagen que circuló en todos los medios esa tarde parecía una reconciliación. El príncipe de la canción ya puede descansar, decían las notas. Sus hijos están unidos. El conflicto terminó. Ahora podemos despedirnos juntos. Pero lo que muy pocos cubrieron fue lo que ocurrió después de esa imagen. Sarita tomó las decisiones sobre los restos de su padre sin llegar a un acuerdo completo con sus hermanos. El cuerpo sería cremado. Esa fue la decisión. Solo la mitad de las cenizas viajaría a México para que el pueblo que amaba a José pudiera despedirse de él. La otra mitad se quedó en Miami. El hombre que había cantado toda su vida sobre México, sobre la nostalgia, sobre el amor a la tierra y a las personas que uno deja, pero que lleva consigo, terminó dividido entre 2 países. Y el hermano de José, Octavio Sosa, se enteró de la muerte de su hermano por la televisión. Sarita no lo había llamado. Ese dato, que en el contexto de todo lo demás podría parecer un detalle, es en realidad la imagen
que lo resume todo. El hermano del príncipe de la canción, que había crecido con él, que lo había conocido antes de que fuera ícono, antes de que fuera el príncipe de nada, sino simplemente José Rómulo. El chico de Ciudad de México con voz de tenor se enteró de su muerte viendo la televisión como cualquier otro mexicano. Eso no ocurre en las familias donde el amor llega a todos por igual. Eso ocurre cuando alguien tomó la decisión de quién merecía ser contactado y quién no. ¿Qué pasó con el testamento? Esa es la pregunta que siguió circulando durante meses, durante años, con la persistencia de las preguntas que no tienen respuesta definitiva y que por eso no desaparecen. En noviembre de 2020, José Joel y Marisol encontraron un testamento en México, un documento que nombraba a Anel Noreña, la madre de los dos, como heredera universal de José José. Un testamento de hace unas décadas, anterior a la enfermedad, anterior a los años en Miami. Estamos muy contentos, se le dio lectura de manera legal y jurídica al testamento, en donde queda como heredera universal la señora Ana Elena Noreña Gras, declaró José Joel con la satisfacción de quien después de más de un año de batallas jurídicas y mediáticas, siente que finalmente algo se resuelve en la dirección que confirma lo que siempre creyó. Pero el abogado de Sarita salió a decir que ese testamento no era el único, que había otro, un testamento más reciente, firmado en Estados Unidos, que cambiaría la distribución de la herencia. Un testamento que todavía no había podido tramitarse porque la pandemia había paralizado los procedimientos legales en los tribunales norteamericanos. ¿Cuál de los dos documentos es el válido? ¿Cuál refleja la voluntad real de José José, el de México, firmado décadas antes cuando la relación con Anel todavía era parte central de su identidad? ¿O el de Estados Unidos, firmado en los últimos años de su vida en Miami, rodeado de personas que el José José de antes no conocía? ¿O la voluntad de alguien más, de alguien que aprovechó la vulnerabilidad de un hombre enfermo para asegurarse de que el papel dijera lo que esa persona necesitaba que dijera? Esas preguntas tampoco tienen respuesta oficial hasta hoy. Y hay algo en esa frase de José Joel. No sabemos si lo obligaron a firmar un testamento o qué, que se queda resonando cuando uno piensa en el audio de febrero de 2019, en la voz de Sarita diciéndole a su padre que conoce a todos los testigos y que sabe el poder que tienen sobre ella, en la representante Laura Núñez diciéndole que no firme en todo ese momento capturado, en una grabación que no fue diseñada para existir fuera de esa habitación. Eso no es condenar a nadie. Es nombrar las preguntas que la historia produce y que siguen sin respuesta. Después de esto necesito que me digas qué opinas, porque lo que viene ahora es la parte más difícil de entender. No los hechos. Los hechos están documentados. Lo difícil de entender es el contexto humano. La pregunta de fondo que esta historia produce y que no tiene respuesta simple ni cómoda. ¿Qué hace que una familia llegue a ese punto? ¿Qué hace que los hijos de un mismo hombre, que todos dicen haberlo amado, que todos tienen razones para creer que su versión de la historia es la verdadera, terminen buscando el cuerpo de su padre en hospitales de Miami durante 4 días? Para entender eso, tienes que entender la historia de las dos familias de José José con más profundidad de la que los medios usualmente le dedican. José Joel y Marisol son los hijos de Anel Noreña, la segunda esposa de José. José. Anel era actriz y figura pública por derecho propio,
Alguien que, en el mundo del espectáculo mexicano, tenía su propia trayectoria y su propio nombre antes de que el matrimonio con José José la convirtiera también en parte de esa historia de amor que México siguió con la intensidad que dedica a sus parejas del espectáculo más icónicas. El matrimonio con Anhel fue intenso de la manera que son intensas las relaciones que unen a dos personas con demasiadas cosas en común: el mundo del espectáculo, los excesos, el alcohol, las separaciones y los regresos y las separaciones otra vez. Ese ciclo que los que lo vivieron desde adentro conocen bien y que los que lo observaban desde afuera describían como la historia de amor más apasionada y más tormentosa del espectáculo mexicano de esa época. Se casaron, tuvieron a José Joel y a Marisol, y durante años la familia vivió con los altibajos de una pareja que se amaba genuinamente y que al mismo tiempo no siempre podía sostenerse en el mismo lugar sin que esa intensidad produjera también daño. La separación con Anhel fue en 1991, cuando José Joel tenía 27 años, cuando Marisol tenía 23, años en que un hijo ya no es un niño, pero en que la relación con el padre todavía tiene la centralidad que tiene antes de que la vida adulta cree sus propias distancias naturales. 4 años después llegó Sara Salazar, la mujer cubana con quien José José inició su tercer matrimonio. Más joven que él, con una presencia en su vida que era diferente a lo que había tenido antes. Alguien que no venía del mundo del espectáculo mexicano con la historia acumulada que ese mundo produce, que llegaba con perspectivas propias sobre cómo debía manejarse la carrera de un artista de ese nivel. Y en 1995, Sarita nació. Los hijos mayores y la hija menor de José José crecieron en circunstancias completamente diferentes, con versiones de su padre que en muchos aspectos eran versiones distintas del mismo hombre. José, Joel y Marisol habían compartido la vida cotidiana con su padre durante la mayor parte de su infancia y adolescencia. Habían visto de cerca las crisis del alcoholismo, habían estado presentes en los momentos donde el hombre detrás del ícono era más visible que el ícono mismo. Habían desarrollado con su padre la historia acumulada de décadas de convivencia, de conflictos resueltos y no resueltos, de ese amor específico que se construye entre padres e hijos cuando los dos lados han vivido juntos lo suficiente para tener cicatrices compartidas y para seguir eligiéndose de todas formas. Sarita, en cambio, creció con un padre que ya no era el mismo que el de los años del alcoholismo más agudo, un padre en proceso de recuperación, en un matrimonio diferente, en una etapa de vida donde las prioridades empezaban a organizarse de otras maneras, un padre que la amaba con la intensidad que a veces producen los hijos que llegan cuando uno ya está listo para recibirlos de una manera diferente a como recibió a los primeros. Y Sarita también creció con una madre que tomó un papel activo en la gestión de la carrera y la vida de José. José con la determinación de alguien que entiende que estar cerca de un artista de esa magnitud implica tomar decisiones que afectan a más personas que las que viven bajo el mismo techo. Sara Salazar llevaba la carrera de José José. Eso no era solo una decisión administrativa, era una posición de influencia sobre las elecciones profesionales y personales del príncipe de la canción que producía inevitablemente tensión con las personas que también tenían intereses en esas elecciones. Esas dos historias,
La de los hijos mayores y la de la hija menor nunca encontraron el espacio para coexistir completamente sin tensión. No porque ninguna de las partes fuera necesariamente la mala de la historia, sino porque la estructura misma de la situación hacía el conflicto casi inevitable. Dos familias que amaban al mismo hombre de maneras distintas y con historias distintas y con expectativas distintas sobre lo que ese amor debía producir en términos de presencia, de decisiones, de legado. Y en 2006, con el reality show cancelado y la telenovela como sustituto, la tensión que siempre había estado debajo de la superficie empezó a subir hacia donde todos podían verla. Hay algo sobre José José que los que lo conocieron describen con una consistencia que resulta difícil ignorar: su incapacidad de decir no. No como característica simpática del tipo del artista generoso que siempre dice que sí a los proyectos y a las colaboraciones porque tiene energía de sobra y porque le gusta hacer cosas, sino como una vulnerabilidad real, como la tendencia de alguien que pasó gran parte de su vida buscando la aprobación de los demás, que encontró en el amor del público una forma de llenar algo que en su vida privada no siempre estaba disponible con la misma consistencia, que no siempre sabía distinguir entre lo que quería él y lo que quería la persona que en ese momento tenía más influencia sobre él. El alcoholismo había sido parte de eso. Cuando las personas que estudian el alcoholismo hablan sobre las características de personalidad que a menudo acompañan esa dependencia, una de las que aparece con más frecuencia es exactamente esa: la dificultad de poner límites a las personas que uno ama. La tendencia a ceder, a no decepcionar, a mantener la paz aun cuando mantener la paz tenga un costo personal muy alto. José José había luchado con el alcoholismo durante décadas. Había tenido períodos de recuperación. Había hablado públicamente de ese proceso con la honestidad que lo caracterizaba en todo lo que hacía. Pero el alcoholismo deja patrones que la sobriedad no siempre borra completamente, y uno de esos patrones, el de la dificultad de decir no a las personas que están cerca, puede persistir incluso cuando el alcohol ya no es el problema central, y el alcohol fue reemplazado por la enfermedad. El cáncer de páncreas que le diagnosticaron en 2017 es una de las enfermedades que más debilita la autonomía de quien la padece, no solo físicamente, también en términos de la capacidad de tomar decisiones con plena independencia. Un hombre que enfrenta ese diagnóstico, que pasa por la quimioterapia y la radioterapia y las cirugías y los periodos de recuperación que ese tratamiento implica, está en una situación de vulnerabilidad que las personas que lo rodean pueden usar de maneras muy diferentes. Algunas de esas personas la usan para protegerlo, otras la usan para administrar lo que él ya no puede administrar solo. ¿Y cuál de esas dos cosas fue lo que ocurrió en Miami? Esa pregunta es la que los hechos documentados no resuelven completamente. Lo que sí resuelven es que el resultado fue el aislamiento de dos de sus hijos mayores. El resultado fue 9 meses de mensajes que llegaban como no entregados. El resultado fue un traslado sin aviso. El resultado fue un audio donde se escucha presión. El resultado fue 4 días buscando un cuerpo en Miami. Y el resultado fue un hombre que murió sin que 2 de sus 3 hijos pudieran despedirse de él en las condiciones que los hijos merecen cuando pierden a un padre. ¿Fue eso lo que José José habría elegido
si hubiera tenido la libertad completa de elegir? Esa pregunta no tiene respuesta. Lo que tiene son indicios. El audio de febrero de 2019 donde se escucha la presión, las declaraciones del Audelino Solano, el exguarda de seguridad que recibió amenazas de muerte por hablar, los 9 meses de mensajes sin respuesta que Marisol describió en 2018, los 4 días buscando el cuerpo en Miami, las versiones contradictorias sobre la causa de muerte, el testamento que existe en México y el testamento que Sarita dice que existe en Estados Unidos. Cada uno de esos puntos es un fragmento de un rompecabezas que todavía no está completo. Y lo que resulta de mirarlos juntos es una imagen que se resiste a encajar en la versión más simple de la historia. Lo más impactante no era ninguno de esos datos aislados. Lo más impactante era que el hombre que más públicamente había hablado de sus propias vulnerabilidades, que había convertido su incapacidad de contener el dolor en canciones que millones de personas reconocían como suyas, terminó rodeado de un silencio que nadie pudo romper desde afuera, y que ese silencio fue el marco de sus últimas horas. Sarita rompió el silencio en febrero de 2021. En una entrevista que generó más preguntas que respuestas, habló del proceso legal en Estados Unidos, de las regalías, de sus hermanos. Y dijo algo que se convirtió en la frase con la que el mundo resumió su posición: los perdono. Como cristianos nuestro deber es perdonar. Yo creo que es perdona, pero no te dejes pisotear. Como me decía mi papá. Como me decía mi papá. Esa frase, que en cualquier otro contexto sería una referencia cariñosa a una enseñanza paterna, en el contexto de todo lo que había ocurrido, producía algo diferente. Producía la incomodidad de la frase justa dicha en el momento menos indicado. ¿Qué habría pensado José José al escuchar esa frase usada para justificar no reconciliarse con sus hermanos? ¿Habría reconocido en esa frase la enseñanza que Sarita describía? ¿O habría sentido que sus palabras estaban siendo usadas de una manera que él no habría elegido? Esas preguntas tampoco tienen respuesta, porque José José ya no estaba para responderlas. Y eso, quizás más que cualquier otra cosa, es lo que hace que esta historia sea tan difícil de cerrar. ¿Qué quedó de José José después de todo esto? La mitad de sus cenizas en México. Un homenaje que el país le rindió con la intensidad que reserva para sus figuras más queridas, las canciones sonando en las radios, las memorias de los que lo habían visto en concierto o que habían crecido con su voz como parte del paisaje sonoro de su infancia. Y las preguntas que el periodista Javier Seriani siguió haciendo en los años posteriores, las que circulaban sobre el destino de la fortuna que José José tenía en Miami, las que hablaban de propiedades, de cuentas bancarias, de decisiones tomadas en los últimos meses de vida de un hombre enfermo en una ciudad extranjera, rodeado de personas que no siempre tenían los mismos intereses. Las preguntas sobre el Tesla de lujo que, según Seriani, Sarita habría comprado con dinero del patrimonio de José José, las preguntas sobre el testamento americano que nunca terminó de tramitarse, las preguntas sobre la causa real de muerte, las preguntas que José Joel y Marisol siguieron haciendo desde México con la terquedad de los que saben que la verdad está en algún lugar y que la única manera de encontrarla es no dejar de buscarla. Pero lo más impactante de esta historia, lo que al final cambia completamente la manera de ver todo lo que ocurrió,
no es ninguno de esos datos concretos. Es algo más profundo. Es la pregunta que nadie quiere hacerse directamente, pero que esta historia hace inevitable. José José cantó toda su vida sobre el amor que se da completamente, que duele cuando falta, que sobrevive las traiciones y las distancias porque es más grande que todo eso, sobre la lealtad que no negocia, sobre el dolor del abandono, que es el más difícil de cargar, sobre el tiempo que pasa y que uno quisiera recuperar, sobre la soledad que acompaña a los que aman más de lo que reciben. Amar y querer, el triste, el tiempo que nos robaron, lo pasado pasado, canciones que durante décadas funcionaron como el idioma emocional de millones de personas que las usaban para decir lo que no podían decir de otra manera, que las ponían cuando necesitaban que alguien dijera en voz alta lo que ellas tenían adentro y que no encontraban cómo nombrar. ¿Cuántas separaciones no se acompañaron con una canción de José José? ¿Cuántos duelos? ¿Cuántos amores imposibles? ¿Cuántas noches difíciles no encontraron en su voz algo que las hacía un poco más soportables? Ese era el regalo que José José le dio al mundo durante más de 40 años de carrera. Y al final de su vida, el hombre que había cantado todo eso murió en Miami, lejos de México que lo amaba, lejos de dos de sus hijos que durante meses no pudieron confirmar que estaba vivo, en una situación que sus propios hijos mayores describieron públicamente con la palabra secuestro. ¿Está bien usar esa palabra? ¿Es una acusación justa? ¿O es la exageración del dolor de unos hijos que no podían alcanzar a su padre? Esas preguntas no tienen respuesta única. Lo que sí puede decirse con certeza es lo siguiente. El hombre que cantó que el amor verdadero lo puede todo, que la lealtad es la forma más honesta de querer, que el dolor del abandono es el dolor más grande que existe, murió en circunstancias que sus propios hijos no conocían completamente. Eso es lo que nadie dice claramente. Eso es lo que este video lleva construyendo desde el principio. El príncipe de la canción, al final, vivió de cerca algo muy parecido a lo que describía en sus canciones más tristes. No en el escenario, en su propia vida. Y hay algo en esa imagen que duele de una manera diferente al dolor ordinario de perder a alguien querido. Porque este no es solo el dolor de haber perdido al príncipe de la canción, es el dolor de haber visto que la historia real del hombre que cantaba el amor fue, al final, una historia de amor que no funcionó de la manera que las canciones prometen. Las canciones tienen resoluciones. Las canciones tienen esa nota final que cierra algo que le da al dolor la dignidad de ser nombrado completamente, que produce en quien las escucha la sensación de que, aunque las cosas estén mal, al menos hay alguien que las entiende y que las puede poner en palabras. La vida real no siempre tiene esa resolución y la vida de José José en sus últimos años no la tuvo. Lo que tuvo fue el silencio que quedó después del 28 de septiembre de 2019. Hay una última parte de esta historia que merece atención. La reconciliación. Después de meses de batalla pública, de declaraciones cruzadas, de procesos legales en dos países, los tres hijos de José José llegaron a un acuerdo. El Consulado de México en Miami fue el espacio donde eso ocurrió, 3 horas de conversación. Y luego la imagen de los tres tomados de la mano.
Esa imagen circuló como una señal de que la historia había encontrado su cierre, pero los hechos posteriores mostraron que la distancia no desapareció con un apretón de manos. Frente a las cámaras, Sarita dijo en febrero de 2021 que no veía una reconciliación real, que había perdonado a sus hermanos, pero que eso no significaba que fueran a ser familia en el sentido cotidiano de la palabra, que habían pasado demasiadas cosas, han pasado tantas cosas que no sé si vamos a poder regresar a como éramos antes. ¿Cómo eran antes? ¿Hubo un antes donde los tres hijos de José José fueran una familia unida en el sentido completo de la palabra? ¿O la distancia entre ellos viene de mucho más atrás, de la estructura misma de una vida donde un hombre tuvo hijos con mujeres diferentes y donde esas mujeres nunca lograron construir entre sí la paz necesaria para que sus hijos pudieran relacionarse sin la tensión de todo lo que sus madres representaban? El conflicto entre Anel Noreña y Sara Salazar es parte de esta historia, aunque no siempre se ponga en el primer plano. Anel, que fue la segunda esposa, que vivió el alcoholismo de José José desde adentro, que se separó de él en 1991 con el peso de todo lo que ese matrimonio había sido, no desapareció de la vida del príncipe de la canción simplemente porque el matrimonio terminara. Seguía siendo la madre de sus hijos mayores. Seguía siendo, en algún sentido, parte de la historia de un hombre que no siempre supo separar completamente sus diferentes versiones de sí mismo. Y Sara Salazar, que llegó después, que construyó con José José una vida diferente en muchos sentidos, que tuvo con él a Sarita y que administró su carrera en los últimos años, tenía razones propias para ver a Anel y a los hijos de Anel de la manera en que los veía. Dos mujeres, dos versiones de un hombre, dos familias que nunca encontraron completamente la manera de coexistir sin que esa coexistencia costara algo. Y José José en el medio, con la incapacidad de decir no que lo caracterizó toda su vida, navegando entre las demandas de las personas que lo amaban, de maneras que a veces resultaban incompatibles. Eso explica muchas cosas, pero no explica todo, y lo que no explica es lo que sigue siendo la pregunta central de esta historia. La pregunta central es esta: ¿qué sabía José de lo que estaba ocurriendo a su alrededor en los últimos 2 años de su vida? ¿Era consciente del conflicto entre sus hijos? ¿Sabía que Marisol llevaba 9 meses sin poder contactarlo directamente? ¿Sabía que José Joel había usado la palabra secuestro en los medios? ¿Sabía que había un audio circulando en el que se escuchaba la presión sobre los documentos que debía firmar? ¿O estaba en ese estado de vulnerabilidad que la enfermedad grave produce, donde las personas que lo rodean toman decisiones por él, y él no siempre tiene la energía o la claridad para evaluar completamente lo que esas decisiones significan? Esas preguntas no tienen respuesta. No la tienen porque el único que podría responderlas ya no está. Y eso es lo más doloroso de todo esto, que el príncipe de la canción, el hombre que pasó décadas siendo transparente sobre sus fracasos, que hablaba de su alcoholismo con una honestidad que en esa época era extraordinaria, que cantaba sobre el amor y el dolor con la autenticidad de alguien que no sabía fingir, murió sin que el mundo supiera completamente lo que vivió en sus últimos meses.
sin que sus hijos mayores supieran exactamente dónde estaba el día que murió, sin que su hermano Octavio, que se enteró por la televisión, hubiera podido despedirse, sin que las preguntas sobre su causa de muerte, sobre el testamento, sobre el destino de sus ganancias musicales, hubieran encontrado respuesta definitiva. Eso es lo que nadie habla. No porque no exista, sino porque es demasiado difícil nombrarlo completamente sin sentir el peso de lo que implica. Los que crecieron escuchando a José José lo amaron por lo que sus canciones les dieron, no solo la música, la sensación de que había alguien en el mundo que entendía exactamente lo que uno sentía, aunque no tuviera las palabras para decirlo. Eso es lo que hace que esta historia sea tan difícil de procesar, porque el hombre que cantó ese amor vivió una historia que sus propias canciones describen mejor que cualquier análisis. El aislamiento, la distancia entre las personas que se aman y que sin embargo no encuentran la manera de estar juntas. La vulnerabilidad de alguien que confía demasiado en las personas que lo rodean. El silencio que se instala donde debería haber palabras. Todo eso está en las canciones de José José. Y todo eso estuvo también en sus últimos días. La única diferencia es que en las canciones siempre hay una resolución, una nota final que cierra algo, una última frase que le da al dolor la dignidad de ser nombrado completamente en la vida real. A veces la historia termina antes de que llegue esa resolución. Eso es lo que le ocurrió al príncipe de la canción. Y eso es lo que hace que el silencio alrededor de su final sea tan elocuente. José José murió el 28 de septiembre de 2019. Tenía 71 años. Su voz todavía suena en las radios de México, de Estados Unidos, de toda América Latina. Sus canciones todavía aparecen en las listas de reproducción de personas que no habían nacido cuando él las grabó. Su historia, la que contó en los escenarios durante décadas, sigue siendo una de las más grandes del mundo de la música en español. Pero la historia que no contó completamente, la de los últimos 2 años de su vida, la de los 4 días que sus hijos mayores pasaron buscando su cuerpo en Miami, la del audio de febrero de 2019 y el testamento que nadie ha podido cerrar completamente, esa historia todavía está abierta. Y hay algo en esa historia abierta que no cierra porque no puede cerrar, porque las preguntas que produce no tienen respuesta definitiva y probablemente nunca la tendrán, porque el único que podría darlas ya no está, y porque las personas que están no coinciden en lo que saben ni en lo que cuentan. Lo que sí está claro es lo que quedó. 3 hijos que no se hablan de verdad. Un testamento en disputa entre 2 países. Una causa de muerte que no fue explicada completamente. Un hermano que se enteró por la televisión, una mitad de las cenizas que viajó a México y otra mitad que se quedó en Miami, como si el propio cuerpo del príncipe de la canción hubiera terminado dividido igual que la familia que lo sobrevivió. Y mientras tanto, el mundo sigue escuchando sus canciones, lo cual produce algo difícil de nombrarse directamente. Porque las personas que ponen una canción de José José, cuando están pasando por algo, no saben completamente la historia del hombre que la cantó. No saben los 4 días de búsqueda. No saben el audio. No saben las versiones contradictorias sobre la muerte. Y sin embargo, algo en la voz de ese hombre llega. Algo que no puede fingirse
y que no puede ensayarse. Algo que existe, porque ese hombre vivió lo que vivió y lo puso en la música con la honestidad que fue la característica más constante de toda su vida. Y eso es lo que queda, la voz, el dolor que se convirtió en canción. El regalo que un hombre hizo al mundo, con lo más íntimo que tenía, con lo que él mismo no siempre podía manejar, con la vulnerabilidad que fue simultáneamente su talento más grande y su fragilidad más profunda. ¿Qué pasó realmente con José José? ¿Eligió su aislamiento o se lo eligieron? ¿Las personas que decían amarlo, lo protegieron o lo usaron? ¿O ambas cosas son verdad al mismo tiempo, de la manera en que las cosas más complicadas de la vida humana son siempre ambas cosas al mismo tiempo? No hay respuesta definitiva, solo hay el silencio que quedó y la voz de un hombre cantando en alguna radio de algún lugar del mundo una canción que dice exactamente lo que esta historia describe sin decirlo. Eso es lo que nadie habla, eso es lo que por fin se dijo. Después de esto, necesito que me digas qué opinas. ¿Qué crees tú que realmente ocurrió en los últimos meses de la vida de José José? ¿Crees que hubo alguien en su entorno que tomó decisiones que él no habría aprobado si hubiera tenido la libertad completa de hacerlo? ¿O crees que esta es la historia de una familia rota por sus propias contradicciones, sin villanos ni héroes claros? Escríbelo en los comentarios. Esta conversación merece tenerla de verdad. Si este video te generó algo, si te movió alguna de las preguntas que abrió, compártelo con alguien que creció escuchando a José José, con alguien que conoce esta historia y que quizás tiene perspectivas que agregar. Y suscríbete a Verdades Enterradas MX si quieres seguir encontrando las historias que están detrás de las leyendas que México adora. Las que requieren buscar debajo de la imagen oficial para encontrar lo que realmente ocurrió. Porque las canciones del príncipe de la canción merecen que la historia real del hombre que las cantó también sea contada, completa, sin silenciar las partes que duelen. Nos vemos en el próximo video.